El 11 de febrero de 2013 comenzó como un día ordinario dentro del calendario vaticano. Los cardenales se reunieron en el aula del consistorio para una ceremonia de rutina, la canonización de algunos mártires, el tipo de evento que ocurre varias veces al año, sin generar titulares ni expectativas especiales. Nadie en esa sala sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Nadie en el mundo lo sabía, ni los periodistas que cubrían el Vaticano desde hacía décadas, ni los vaticanistas más conectados con las fuentes internas de la Santa Sede, ni los cardenales más cercanos al Papa, que en ese momento ocupaba el solio pontificio. Lo que ocurrió en esa sala en los minutos que siguieron fue algo que la Iglesia Católica no había vivido en 598 años. Y cuando el mundo lo supo, es cuando las agencias de noticias comenzaron a transmitir las primeras líneas del texto que Benedicto XVI había pronunciado ante los cardenales reunidos. La reacción que se produjo en cada redacción, en cada cancillería y en cada comunidad católica del planeta fue la misma: incredulidad, absoluta e inmediata incredulidad. Renuncio. Esa fue la palabra, pronunciada en latín, como exige el protocolo para los actos más solemnes del papado, ante los cardenales que lo miraban sin poder procesar completamente lo que estaban escuchando. Tras examinar repetidamente mi conciencia ante Dios, he llegado a la certeza de que mis fuerzas, dada mi avanzada edad, ya no se corresponden con las de un adecuado ejercicio del ministerio petrino. Esas fueron las palabras exactas que Joseph Ratzinger, el hombre que el mundo conocía como Benedicto XVI, y pronunció ese día para anunciar que abandonaba el cargo más poderoso de la Iglesia Católica. El cargo que, según la tradición más arraigada del catolicismo moderno, se ejerce hasta la muerte. El cargo que ningún papa había abandonado voluntariamente, desde que Gregorio XII lo hizo en 1415 para resolver un cisma que amenazaba con destruir la institución. El cargo que el propio Ratzinger había dicho públicamente en 2010, 3 años antes de renunciar, que podía ser abandonado si el Papa sentía que ya no tenía las fuerzas para ejercerlo adecuadamente. Analizamos la carta que Benedicto XVI escribió a su biógrafo Peter Seewald semanas antes de morir, el informe secreto de los 3 cardenales encargados de investigar el Vatilix, y hoy la cronología verificada de los eventos que rodearon su renuncia, y la conexión directa entre lo que ocurrió en 2012 y 2013, y los escándalos que León XIV heredó 12 años después, para traerte el análisis más completo y más honesto que este tema ha recibido en español. Pero hay algo que la versión oficial de la renuncia de Benedicto XVI no explica completamente, y esa incompletud, ese espacio entre lo que se dijo y lo que los hechos documentados sugieren, es lo que ha mantenido viva la pregunta durante 13 años y lo que hace que este video sea necesario ahora mismo. Porque 54 días antes de que Benedicto XVI pronunciara esa palabra ante los cardenales reunidos, el 17 de diciembre de 2012, 3 cardenales le entregaron un informe secreto. Es un informe que había encargado él mismo para investigar lo que estaba ocurriendo dentro de las paredes del Vaticano. Un informe que, según las fuentes que tuvieron acceso a información sobre su contenido, describía algo que dejó al Papa profundamente sorprendido. No porque las cosas fueran simplemente malas, sino porque eran considerablemente peor de lo que cualquier papa podía haber imaginado desde afuera. Ese informe nunca fue publicado completamente. Sus detalles específicos permanecen en los archivos del Vaticano, bajo un nivel de confidencialidad que Francisco, que lo recibió cuando fue elegido papa en marzo de 2013, mantuvo durante todo su pontificado. Y León XIV, el hombre que en mayo de 2025 se convirtió en el sucesor de Francisco, tiene ese informe sobre su escritorio. Lo que contiene es lo que reveló sobre la institución que Benedicto XVI intentó reformar y que le resistió con una fuerza que él no anticipó completamente, y la conexión entre lo que ese informe describe y los escándalos que hemos examinado en este canal en los videos anteriores es una conexión que nadie que haya seguido la historia de la Iglesia Católica en los últimos 13 años puede ignorar sin comprometer su honestidad intelectual.
lo que está en juego en este documental no es simplemente la historia de un papa que renunció. Es la historia de lo que un hombre descubrió dentro de la institución que había prometido servir. Lo que ese descubrimiento le hizo, la decisión que tomó cuando comprendió que lo que tenía enfrente era más grande que su capacidad individual de cambiarlo, y la manera en que ese descubrimiento y esa decisión crearon las condiciones exactas que produjeron todos los escándalos que en los años siguientes sacudieron al Vaticano y que León XIV heredó con la totalidad de su peso cuando salió al balcón de San Pedro en mayo de 2025 y dijo: «Me llamo León XIV. Si alguna vez te preguntaste por qué realmente renunció Benedicto XVI y sentiste que la respuesta oficial no era suficiente, tienes razón. Suscríbete a este canal, porque lo que vamos a examinar en los próximos minutos es la respuesta completa que 13 años de silencio institucional no habían permitido contar con esta claridad. Quédate hasta el final de este documental, porque la última conexión que vamos a examinar no tiene que ver con el pasado, pues tiene que ver con una decisión que León XIV tiene que tomar antes de que termine este año, y que va a decir algo definitivo sobre si el patrón que llevó a Benedicto XVI a renunciar sigue operando dentro del Vaticano, o si algo genuinamente diferente está comenzando a ocurrir dentro de la institución más antigua de Occidente. Para entender por qué la renuncia de Benedicto XVI produjo el impacto que produjo, hay que entender primero quién era Joseph Ratzinger antes de convertirse en papa, porque Ratzinger no era un desconocido cuando fue elegido en abril de 2005. Era quizás el hombre más conocido y más influyente de la Iglesia Católica, después del propio Juan Pablo II. Era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cargo que en siglos anteriores se llamaba la Inquisición, y que en el siglo XX se había convertido en el organismo encargado de definir y defender los límites doctrinales del catolicismo, en un mundo que desafiaba esos límites con una velocidad y una intensidad que ninguna época anterior había producido. Y Ratzinger había ejercido ese cargo durante 24 años, desde 1981 hasta su elección como papa, con una combinación de brillantez intelectual y firmeza doctrinal que sus admiradores describían como exactamente lo que la Iglesia necesitaba, y sus críticos describían como exactamente lo que la Iglesia no podía permitirse seguir siendo. Sus credenciales intelectuales eran impresionantes de cualquier manera que se midieran. Había nacido en Baviera en 1927, pues en una familia profundamente católica, que resistió con una valentía silenciosa las presiones del régimen nazi que dominó su infancia y su adolescencia. Fue ordenado sacerdote en 1951. Completó su formación teológica con una brillantez que sus profesores reconocieron inmediatamente como excepcional, y a los 35 años ya era uno de los teólogos más respetados de Europa. Participó como experto en el Concilio Vaticano II entre 1962 y 1965, donde en sus primeros años fue considerado uno de los teólogos más abiertos a la renovación que el concilio prometía. Fue profesor en algunas de las universidades más prestigiosas de Alemania. Fue arzobispo de Múnich y Frisinga, y en 1981, Juan Pablo II lo llamó a Roma para ponerlo al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el organismo que él mismo había descrito como el más importante de la curia, porque era el encargado de definir con precisión lo que la Iglesia creía y lo que no. Durante 24 años en ese cargo, Ratzinger se convirtió en el hombre que más que ningún otro definió los límites del catolicismo postconciliar. Fue él que investigó y sancionó a los teólogos que en su criterio se habían alejado de la doctrina correcta. Fue él que respondió con firmeza a las presiones para flexibilizar posiciones doctrinales sobre temas que el mundo moderno cuestionaba con creciente insistencia. Y fue también el que en 2001 recibió el encargo de centralizar en Roma el manejo de los casos de abuso sexual clerical. Hay un paso que en teoría debería haber acelerado la respuesta institucional a esos casos, pero que en la práctica encontró resistencias dentro de la propia curia que Ratzinger
no siempre pudo superar con la rapidez que la gravedad de los casos exigía. Sus defensores argumentaban que había hecho más que cualquier otro alto funcionario vaticano para enfrentar el problema. Sus críticos argumentaban que no había hecho suficiente con suficiente velocidad. Ambas posiciones tenían evidencia que las respaldaba, y esa ambigüedad, esa imposibilidad de una evaluación simple y definitiva, era en sí misma uno de los rasgos más característicos del legado de Ratzinger antes de convertirse en papa. Cuando Juan Pablo II murió en abril de 2005 y el cónclave se reunió para elegir a su sucesor, G. Ratzinger no era la elección obvia en el sentido popular del término. Era demasiado conocido, demasiado controvertido, demasiado identificado con posiciones específicas para ser el tipo de figura de consenso que los cónclaves históricamente han preferido cuando pueden encontrarla. Pero era también exactamente lo que una fracción importante del colegio cardenalicio consideraba necesario en ese momento. Un hombre que conocía la curia desde adentro, después de 24 años en su puesto más influyente, un teólogo de primera línea que podía articular la doctrina católica con una claridad y una profundidad que muy pocos podían igualar, y un hombre que en su homilía en la misa previa al cónclave había pronunciado palabras que resonaron con una fuerza que muchos de los cardenales presentes interpretaron como exactamente el diagnóstico que la Iglesia necesitaba escuchar en ese momento. La dictadura del relativismo, dijo Ratzinger en esa homilía, que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus deseos. 3 días después, el cónclave lo eligió papa. Eligió el nombre de Benedicto en honor a San Benito de Nurcia, el fundador del monacato occidental, el hombre que en el siglo VI había construido una regla de vida comunitaria que sobrevivió el colapso del Imperio Romano y que en muchos sentidos preservó la civilización occidental en los siglos oscuros que siguieron, y en honor a Benedicto XV, el papa que gobernó durante la Primera Guerra Mundial y que fue uno de los más tenaces promotores de la paz en un siglo que parecía haber perdido la capacidad de producirla. El nombre era un programa. Era la declaración de un hombre que llegaba al papado con una visión clara de lo que quería hacer y con la confianza intelectual de alguien que había pasado más de 5 décadas pensando con más profundidad que casi cualquier otro teólogo vivo sobre las preguntas que ese programa implicaba. Pero entre el programa y la realidad de gobernar la institución más antigua y más compleja de Occidente, había una distancia que Ratzinger, con toda su brillantez y con toda su experiencia, descubrió en los años de su pontificado, que era considerablemente mayor de lo que había anticipado. Y esa distancia, ni ese espacio entre lo que quería hacer y lo que el sistema le permitía hacer, es el contexto sin el cual la renuncia de Benedicto XVI no puede ser entendida completamente. Si la historia de este hombre te está mostrando algo sobre la Iglesia que los libros de catecismo no cuentan, suscríbete a este canal, porque eso es exactamente lo que hacemos aquí cada día. Hay una diferencia fundamental entre conocer una institución desde afuera y gobernarla desde adentro. Ratzinger había pasado 24 años en el puesto más influyente de la curia romana. Conocía sus estructuras, sus procedimientos, sus figuras clave y sus dinámicas internas con una profundidad que ningún otro candidato al papado en 2005 podía igualar. Pero conocer una institución como experto influyente dentro de ella y conocerla como la máxima autoridad responsable de todo lo que ocurre dentro de sus muros son 2 experiencias completamente diferentes. Y lo que Benedicto XVI descubrió cuando asumió esa responsabilidad máxima fue algo que su experiencia previa no lo había preparado completamente para enfrentar. El primer desafío que encontró no era nuevo, pero había alcanzado una escala que en los años anteriores a su pontificado todavía no había sido completamente visible para el mundo exterior. Era el escándalo de los abusos sexuales cometidos por miembros del clero en múltiples países y la respuesta institucional a esos abusos que durante décadas había consistido principalmente en silencio, en traslados de sacerdotes acusados de una diócesis a otra
y en la protección de la imagen de la institución por encima de la protección de las víctimas. Ratzinger había visto ese problema desde su posición en la Congregación para la Doctrina de la Fe y había tomado medidas para centralizarlo en Roma, argumentando que una respuesta coordinada desde el centro era más efectiva que las respuestas dispersas y a menudo contradictorias de las diócesis locales. Pero cuando se convirtió en papa, la escala del problema se volvió completamente visible, de una manera que los archivos de la congregación no habían capturado en su totalidad. Los casos llegaban desde Irlanda, desde Alemania, desde Estados Unidos, desde Australia, desde América Latina. Cada semana nuevas revelaciones, y cada mes nuevas comunidades que descubrían que las personas a quienes habían confiado a sus hijos habían traicionado esa confianza de las maneras más devastadoras imaginables, y la institución que Benedicto XVI lideraba tenía que responder a esas revelaciones con una credibilidad que el silencio de décadas anteriores había erosionado hasta un punto que ningún comunicado oficial podía reparar completamente. Pero los escándalos de abuso, por devastadores que fueran para la imagen de la Iglesia, y por profundamente que pesaran en la conciencia de un hombre que los había enfrentado desde su posición anterior, no eran el único desafío que Benedicto XVI encontró dentro de los muros del Vaticano. Había también una crisis financiera que venía acumulándose desde hacía años y que en los primeros años de su pontificado comenzó a producir consecuencias visibles y verificables que los mecanismos habituales de gestión de imagen vaticana ya no podían mantener fuera del escrutinio público. Los bancos italianos comenzaron a dejar de operar con el Instituto para las Obras de Religión, el Banco Vaticano, porque las prácticas financieras de la institución no cumplían con los estándares internacionales contra el lavado de dinero que la Unión Europea estaba aplicando con creciente rigor. Eso no era una anécdota administrativa, sino era una señal visible para cualquier observador financiero de que la institución más rica en términos de activos históricos y patrimoniales del mundo occidental tenía un sistema de gestión financiera que en el siglo XXI ya no podía seguir operando con las reglas opacas que había aplicado durante siglos sin consecuencias externas. Benedicto XVI intentó reformar esa situación, nombró comisiones, estableció nuevos procedimientos, intentó crear estructuras de supervisión que produjeran la transparencia que los estándares internacionales exigían y que la credibilidad de la institución necesitaba desesperadamente. Pero cada intento de reforma encontró dentro de la curia una resistencia que no siempre era visible desde afuera, pero que era perfectamente palpable para el hombre que intentaba producir los cambios. Y no era una resistencia organizada en el sentido de una conspiración planificada con una cadena de mando identificable. Era algo más difícil de combatir que una conspiración. Era la resistencia de una cultura institucional que llevaba siglos funcionando de cierta manera y que encontraba en sus propios mecanismos de reproducción, en sus lealtades informales, en sus redes de favores y de influencias, en su manera específica de entender lo que era legítimo y lo que no, dentro de sus propios términos, la capacidad de absorber los impulsos reformistas sin cambiar fundamentalmente. Era la resistencia de una institución que había sobrevivido imperios, guerras y revoluciones, precisamente porque sabía cómo sobrevivir a sus propios reformadores. Y entonces llegó el cardenal Tarcisio Bertone. Bertone era el secretario de Estado de Benedicto XVI, su mano derecha, el hombre responsable de la gestión cotidiana de la curia y de las relaciones diplomáticas de la Santa Sede con el mundo exterior. Y Bertone se convirtió en el centro de una de las tensiones más visibles y más documentadas del pontificado de Benedicto XVI, las cartas filtradas del arzobispo Carlo María Viganò, que en ese momento era secretario general de la Gobernación del Vaticano, describían a Bertone como el obstáculo central a las reformas financieras que Benedicto XVI había pedido. Viganò escribió esas cartas directamente al Papa, documentando con precisión lo que consideraba irregularidades en contratos, favoritismo en nombramientos y una resistencia sistemática a las medidas de transparencia que el momento exigía. Y esas cartas,
que debían haber permanecido dentro de los canales internos de la Santa Sede, les terminaron en manos de un periodista, y ese periodista las publicó, y ese fue el comienzo del Vatilix. El Vaticano que Benedicto XVI encontró no era el Vaticano que había conocido como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Era el mismo edificio, las mismas estructuras formales, los mismos ceremoniales y los mismos títulos, pero visto desde la cima de la autoridad, era algo fundamentalmente diferente. Era una institución cuyas disfunciones internas, que desde afuera parecían manejables con la voluntad y la determinación suficientes, desde adentro resultaban ser algo considerablemente más complejo, más arraigado y más resistente al cambio de lo que cualquier análisis externo podía haber capturado completamente. Y Benedicto XVI, el hombre que había llegado al papado con un programa claro y con la confianza intelectual necesaria para ejecutarlo, comenzó a descubrir con una claridad progresiva que la distancia entre su programa y la realidad de la institución que gobernaba era una distancia que su energía física y su salud deteriorada podían cada vez menos cubrir. Si esta historia te está mostrando por qué los cambios dentro de la Iglesia son tan difíciles de producir, incluso cuando quien los impulsa tiene toda la autoridad formal para hacerlos, quédate, porque lo que viene a continuación examina el momento exacto en que esa dificultad se convirtió en algo que Benedicto XVI ya no pudo sostener. Paolo Gabriele no era un funcionario anónimo dentro del aparato vaticano. Era el camerlengo personal de Benedicto XVI, el ayuda de cámara del Papa, fue el hombre que lo ayudaba a vestirse cada mañana, que le servía la comida, que estaba presente en los momentos más privados de su vida cotidiana, dentro de los muros del Vaticano. Era alguien que había pasado años construyendo una relación de proximidad y de confianza con el hombre más poderoso de la institución más antigua de Occidente. Era, en el sentido más literal y más concreto del término, alguien de adentro, alguien que tenía acceso a documentos, a correspondencia y a conversaciones que ningún periodista, ningún investigador externo y ningún funcionario de rango inferior podía haber visto jamás. Y en 2012, Paolo Gabriele tomó la decisión de entregar esos documentos a Gianluigi Nuzzi, un periodista italiano especializado en investigaciones sobre el Vaticano, que los publicó en un libro titulado Su Santidad, los papeles secretos de Benedicto XVI. El impacto de esa publicación fue inmediato y devastador. No porque los documentos revelaran crímenes en el sentido penal estricto, aunque algunos de lo que describían rozaba ese territorio, sino porque revelaban con una precisión y una especificidad que ningún análisis externo podía haber producido el nivel real de disfunción, de conflicto interno y de resistencia a la autoridad papal que operaba dentro de los muros del Vaticano en ese momento. Las cartas del arzobispo Viganò al Papa describiendo las irregularidades que había documentado y la resistencia que había encontrado cuando intentó corregirlas. Los memorandos internos que describían las tensiones entre diferentes facciones de la curia y aún la correspondencia que revelaba la distancia entre las decisiones que Benedicto XVI tomaba formalmente y la manera en que esas decisiones eran implementadas o no implementadas por quienes tenían la responsabilidad de ejecutarlas. Los documentos pintaban un retrato de una institución que en sus niveles más altos operaba con una autonomía respecto de la voluntad de su máxima autoridad que resultaba difícil de conciliar con la imagen de jerarquía ordenada y obediencia disciplinada que la Iglesia proyectaba hacia afuera. Pero hay una pregunta sobre Paolo Gabriele que 13 años después todavía no tiene una respuesta completamente satisfactoria, y es la pregunta más importante sobre el Vatilix. No qué contenían los documentos que filtró, no cómo llegaron esos documentos a manos del periodista, sino por qué. ¿Por qué un hombre que había construido una relación de proximidad y de confianza con el Papa durante años, un hombre que según todos los relatos disponibles era profundamente religioso y genuinamente devoto, tomó la decisión de traicionar esa confianza de la manera más pública y más irreversible posible? Gabriele fue arrestado en mayo de 2012, juzgado por un tribunal vaticano y condenado a 18 meses de prisión por robo de documentos confidenciales.
Pasó 117 días detenido antes de recibir el indulto de Francisco en 2013. Y durante todo ese tiempo, durante el juicio, durante la detención y durante los años que siguieron hasta su muerte, Gabriele guardó silencio sobre sus verdaderas razones. No explicó completamente por qué lo hizo. No reveló si actuó solo o si alguien dentro del Vaticano lo impulsó o lo utilizó para sus propios propósitos. Murió con ese silencio. La única explicación que Gabriele ofreció públicamente fue que quería despertar a Benedicto XVI, que sentía que el Papa no estaba siendo informado completamente sobre lo que ocurría dentro de la institución que gobernaba, y que la filtración de los documentos era su manera de garantizar que la verdad llegara a quien tenía la autoridad y la responsabilidad de actuar sobre ella. Esa explicación es difícil de evaluar completamente, porque viene del propio implicado, y porque Gabriele tenía razones evidentes para presentar sus motivaciones de la manera más favorable posible. Pero también es difícil de descartar completamente, porque encaja con algo que los documentos filtrados sí revelaban con claridad. Revelaban que había funcionarios dentro del Vaticano que creían que el Papa no estaba siendo informado correctamente sobre situaciones que afectaban directamente su capacidad de gobernar la institución, y que la resistencia a esa información no venía de afuera, sino de adentro del mismo sistema, que supuestamente existía para servirle. Benedicto XVI visitó personalmente a Gabriele en su celda en octubre de 2012, antes de que terminara su condena. Ese gesto, ese acto de ir personalmente a ver al hombre que lo había traicionado de la manera más pública posible, decía algo sobre Ratzinger que ningún análisis puramente institucional puede capturar completamente. Le concedió el indulto personal en diciembre de ese mismo año, antes de que Francisco asumiera el papado. Y nunca habló públicamente sobre Gabriele, con la dureza que la traición de un hombre de confianza habría justificado en términos puramente humanos. Esos gestos, esa combinación de visita personal y perdón anticipado, sugerían que Benedicto XVI entendía la situación de Gabriele con una complejidad que trascendía la categoría simple de la traición. Pero lo que Ratzinger pensaba exactamente sobre las razones de Gabriele, lo que creía sobre si el mayordomo había actuado solo o había sido utilizado por otros, nunca fue dicho completamente en público. Lo que sí es verificable es la cronología. Los documentos comenzaron a filtrarse a principios de 2012. El escándalo se intensificó progresivamente durante los meses siguientes. Gabriele fue arrestado en mayo. El libro de Nuzzi fue publicado. El juicio tuvo lugar en octubre. Y hoy, el 17 de diciembre de 2012, apenas semanas después de que Gabriele recibiera su condena formal, Benedicto XVI recibió el informe de los 3 cardenales que había encargado para investigar lo que realmente estaba ocurriendo dentro del Vaticano. 54 días después, anunció su renuncia. Esa cronología no prueba que el informe causó la renuncia, pero hace que la pregunta sobre la conexión entre ambos eventos sea una pregunta que ningún análisis honesto puede ignorar. Si sientes que esta cronología dice algo que la versión oficial nunca dijo completamente, tienes razón. Y si crees que esa verdad merece ser examinada con la honestidad que la fe y la historia exigen, sí, suscríbete a este canal, porque eso es exactamente lo que hacemos aquí. El 17 de diciembre de 2012, 3 cardenales entraron al despacho de Benedicto XVI y le entregaron un documento. No era un informe de rutina. No era el tipo de memorando administrativo que circula diariamente dentro de los canales burocráticos de la Santa Sede. Era el resultado de meses de investigación encargada directamente por el Papa, conducida con acceso a fuentes y a documentos que normalmente permanecen fuera del alcance de cualquier investigación interna, y construida con el objetivo específico de responder a la pregunta más incómoda que el Vatilix había colocado sobre la mesa. La pregunta de qué estaba ocurriendo realmente dentro de los muros del Vaticano. Los 3 cardenales que Benedicto XVI había elegido para esta tarea no eran figuras menores. Si Julián Herranz Casado era un canonista español de primera línea, experto en derecho eclesiástico, que había pasado décadas dentro de las estructuras más altas de la curia
y que conocía sus mecanismos internos con una profundidad que pocos podían igualar. Salvatore de Giorgi era un arzobispo italiano, con décadas de experiencia en la gestión institucional de la Iglesia, y Josef Tomko era un cardenal eslovaco que había dirigido la Congregación para la Evangelización de los Pueblos durante años y que tenía una perspectiva global sobre cómo operaba la institución en sus distintos niveles. Los tres tenían la edad, la experiencia y la independencia suficientes para producir un análisis que no estuviera contaminado por las lealtades facciosas que el Batilix había revelado dentro de la curia. Y los tres tenían el acceso que su mandato papal les otorgaba para entrevistar a quien necesitaran y examinar los documentos que consideraran relevantes. Lo que encontraron, según las fuentes que tuvieron acceso a información sobre el contenido del informe, fue algo que dejó a Benedicto XVI profundamente sorprendido. No porque las cosas fueran simplemente malas, sino porque eran considerablemente más complejas, más arraigadas y más resistentes al cambio de lo que cualquier análisis previo había capturado. El informe reveló, según esas fuentes, una extendida resistencia dentro de la curia al cambio que el Papa había pedido. No la resistencia pasiva de personas que simplemente no entendían lo que se les pedía, sino la resistencia activa de personas que entendían perfectamente lo que se les pedía y habían decidido que no lo harían. Y resistencia a las reformas financieras, resistencia a los procedimientos de transparencia que los estándares internacionales exigían, resistencia a los cambios en los sistemas de nombramiento y de gestión que Benedicto XVI había identificado como necesarios, una resistencia que operaba a través de los canales informales de la institución, a través de las redes de lealtades personales que dentro de la curia funcionaban con una eficacia que las estructuras formales de autoridad a menudo no podían superar. El diario italiano La Repubblica, que tuvo acceso a fuentes cercanas a la investigación, informó que el informe también contenía evidencia sobre algo que fue descrito como una red homosexual organizada y cimentada dentro de la cúpula de la Iglesia. Una red que, según esas fuentes, no era simplemente la existencia de sacerdotes homosexuales dentro de la institución, que es una realidad que la Iglesia ha tenido que enfrentar en distintos momentos de su historia, sino algo más específico y más preocupante. Una red que, según los informes, operaba de manera coordinada, que generaba sus propias lealtades internas y que en algunos casos había creado situaciones de chantaje que comprometían la libertad de decisión de algunas de las personas involucradas. Esa información, si era precisa, describía una situación que iba mucho más allá de las tensiones administrativas que el Batilix había revelado en su superficie. El cardenal Herrans, que presidió la comisión de investigación, y negó públicamente en varias ocasiones que el Batilix hubiera tenido relación directa con la renuncia de Benedicto XVI. Describió los rumores sobre el contenido del informe como anécdotas y subrayó que la Iglesia tenía sus ovejas negras como todas las instituciones humanas, pero que en términos generales era el gobierno menos corrupto y más transparente que existía. Esa negación fue consistente y pública, pero fue también la negación de un hombre que había firmado el informe y que tenía razones institucionales para limitar el daño que su contenido podía producir si circulaba sin control. Y la negación de que el informe hubiera influido en la renuncia no resuelve la pregunta que la cronología plantea, porque 54 días separan la entrega del informe del anuncio de la renuncia, y esos 54 días son un periodo demasiado corto y demasiado específicamente posicionado en la secuencia de eventos para ser ignorado sin comprometer la honestidad del análisis. El informe fue sellado, fue puesto en un sobre, fue entregado a Francisco cuando asumió el papado en marzo de 2013. Y Francisco, que en sus primeros años de pontificado habló repetidamente sobre la necesidad de reformar la curia y que encargó múltiples procesos de revisión institucional, nunca publicó el informe completo. Nunca reveló en detalle lo que contenía. Mantuvo la confidencialidad que Benedicto XVI había establecido sobre el documento y que en algunos aspectos era comprensible,
dado que el informe probablemente identificaba a personas específicas con nombres y cargos concretos. Pero esa confidencialidad mantenida durante más de una década, que esa decisión de gestionar la información del informe en lugar de publicarla, es en sí misma parte del patrón que este canal ha documentado en los videos anteriores. El patrón de una institución que cuando se enfrenta a verdades incómodas sobre sus propias estructuras elige la administración controlada de esa información, sobre la transparencia, que sus propios valores proclaman como fundamentales. Y León XIV tiene ese informe. Está en los archivos que recibió cuando asumió el papado en mayo de 2025, junto con los expedientes del caso Bessiou, junto con los informes sobre el caso Shaletta, junto con las órdenes del Tribunal de Apelación que el fiscal consideraba impugnar. León XIV tiene el informe secreto de los 3 cardenales que Benedicto XVI encargó en 2012 y que nadie ha publicado completamente en 13 años. Y la pregunta de qué va a hacer con ese informe, si va a seguir administrándolo con la misma confidencialidad que sus predecesores mantuvieron, o si va a encontrar una manera de honrar, con hechos concretos, las palabras que pronunció esta Semana Santa sobre el poder y la rendición de cuentas. Es una pregunta que este pontificado todavía no ha respondido. Si sientes que hay una conexión entre lo que Benedicto XVI descubrió en 2012 y lo que León XIV heredó en 2025 que nadie había trazado con esta claridad antes, tienes razón. Quédate porque los capítulos que siguen completan esa conexión con la precisión que merece. El 31 de diciembre de 2022, Joseph Ratzinger murió en el monasterio Mater Ecclesiae, dentro de los jardines del Vaticano. Tenía 95 años. Había pasado casi 10 años viviendo a pocos metros del sucesor, que su renuncia había hecho posible. Una situación sin precedentes en la historia moderna del papado, que en sí misma producía preguntas sobre la naturaleza del poder y de la autoridad dentro de la institución que ningún protocolo había anticipado completamente. Y 2 meses antes de morir, el 28 de octubre de 2022, Benedicto XVI había escrito una carta dirigida a Peter Sewald, el periodista alemán que había sido su biógrafo durante décadas y que lo conocía con la profundidad que solo produce años de conversaciones sobre las preguntas más fundamentales que un hombre puede hacerse sobre su fe, su vocación y su legado. Una carta que Sewald mantuvo en secreto hasta semanas después de la muerte de Ratzinger, y cuando el semanario alemán Focus publicó parte de su contenido, y la agencia de noticias católica alemana KN confirmó su autenticidad. En esa carta, Benedicto XVI dijo algo que sorprendió a muchos de quienes habían seguido su pontificado y su renuncia con atención. Dijo que el motivo central de su dimisión había sido el insomnio, no los escándalos de abuso, no el Batilix, no el informe secreto de los 3 cardenales, no la resistencia de la curia a sus reformas. El insomnio, un insomnio crónico que lo había acompañado sin interrupción desde las Jornadas Mundiales de la Juventud de Colonia, en agosto de 2005, apenas meses después de haber asumido el papado, y que con el paso de los años se había convertido en un impedimento real para el ejercicio de sus funciones. De un insomnio que sus médicos habían intentado tratar con medicamentos, que al principio funcionaron, pero que con el tiempo dejaron de producir el efecto necesario, y que además limitaban su capacidad de aparecer en público con la energía y la presencia que el cargo exigía. Un insomnio que después del accidente que sufrió durante su visita a México y Cuba, a principios de 2012, cuando se despertó una mañana y descubrió que su pañuelo estaba empapado en sangre, sin recordar qué le había ocurrido durante la noche, había alcanzado un nivel que ya no podía ser gestionado con los recursos médicos disponibles. Esa revelación, ese motivo central que Benedicto XVI eligió articular por escrito semanas antes de morir, cuando ya no tenía razones para gestionar su imagen pública con la cautela que los años anteriores habían exigido, fue recibida por muchos observadores con una mezcla de comprensión y de insatisfacción. Comprensión, porque la imagen de un hombre de 85 años, que lleva años sin poder dormir correctamente,
que toma medicamentos fuertes que limitan sus apariciones públicas, que se despierta con la cara ensangrentada, sin recordar qué ocurrió durante la noche. Es una imagen que explica perfectamente por qué ese hombre podría sentir que ya no tiene las fuerzas para ejercer el cargo más exigente de la institución que lidera. Insatisfacción, porque esa explicación, por real y por verificable que sea, no cierra completamente la pregunta sobre lo que produjo ese insomnio y lo alimentó durante años con una intensidad que ningún tratamiento médico pudo resolver definitivamente. Porque el insomnio de Benedicto XVI no llegó en un vacío. De la Rochelle llegó en el contexto de un pontificado que desde sus primeros meses se enfrentó a desafíos que ninguna cantidad de formación teológica o de experiencia curial podía haber preparado completamente para manejar. Los escándalos de abuso que llegaban desde todos los continentes, con una regularidad que no daba tiempo para recuperarse, entre una revelación y la siguiente. Las crisis financieras que los bancos italianos hacían visibles al cortar sus relaciones con el Banco Vaticano. Las filtraciones de documentos que revelaban la magnitud de la disfunción interna. La resistencia de la curia, que convertía cada intento de reforma en una batalla de desgaste que consumía energía sin producir resultados proporcionales al esfuerzo invertido. Y finalmente, el informe de los 3 cardenales que en diciembre de 2012 puso sobre su escritorio una descripción documentada y detallada de la profundidad real de los problemas que había estado intentando resolver durante casi 8 años, sin conseguirlo completamente. El insomnio como motivo central no contradice ninguna de esas realidades, las incluye. Un hombre que lleva años enfrentando ese nivel de presión institucional, que descubre que la institución que prometió servir tiene mecanismos de resistencia que operan independientemente de su voluntad, que recibe un informe que documenta esa resistencia con una precisión que no deja espacio para la negación. Ese hombre no duerme. No porque tenga un problema médico aislado, que los especialistas pueden tratar con las píldoras correctas, sino porque su mente no puede apagarse cuando lo que tiene frente a él es una situación que exige una respuesta que su cuerpo ya no tiene las fuerzas para dar. El insomnio fue el síntoma, la pregunta que los 13 años de silencio institucional no han respondido completamente es cuál fue exactamente la causa. Y aquí es donde la carta de Benedicto XVI a Seward, por valiosa que sea como documento histórico, produce su propia incomodidad, porque Ratzinger eligió en esa carta articular el motivo central de su renuncia en términos médicos y personales, sin conectarlo explícitamente con los eventos institucionales que lo rodearon. Esa elección puede interpretarse de varias maneras, y puede ser la expresión genuina de un hombre que en sus últimas semanas de vida quería dejar un registro claro y honesto de lo que lo había llevado a tomar la decisión más difícil de su pontificado. Puede ser también la expresión de alguien que incluso al borde de la muerte mantenía la discreción institucional suficiente para no nombrar explícitamente las situaciones y las personas que habían contribuido a ese insomnio con más precisión de la que la carta ofrece. O puede ser las dos cosas simultáneamente, porque esas dos interpretaciones no son excluyentes. Un hombre puede decir una verdad parcial sin decir una mentira. Puede identificar el síntoma más inmediato de una situación, sin describir completamente todas las causas que produjeron ese síntoma. Y Benedicto XVI, yo que pasó décadas eligiendo sus palabras con una precisión teológica, que era en sí misma una forma de arte, sabía perfectamente la diferencia entre lo que su carta decía y lo que dejaba sin decir. Si la carta de Benedicto XVI te produce la sensación de que hay algo importante que quedó sin decir completamente, esa sensación es exactamente la que un lector honesto debería tener. Suscríbete a este canal, porque eso es lo que examinamos aquí, lo que se dice y lo que se omite, con el mismo rigor. Hay un patrón que emerge cuando examinas la historia del Vaticano en las últimas décadas con la atención que merece, un patrón que no requiere conspiración para existir y que no necesita villanos identificables para operar con la eficacia que ha demostrado tener. Es el patrón de la información administrada, la práctica institucional de reconocer que algo ocurrió, sin revelar completamente qué ocurrió.
de admitir que hay problemas sin describir con precisión cuáles son esos problemas y quiénes son las personas responsables de ellos, de publicar lo suficiente para aliviar la presión externa, sin publicar lo suficiente para producir la rendición de cuentas real que la situación exigiría si se conociera en su totalidad. Es el patrón que el caso Becciu ilustró cuando el Vaticano publicó la condena, pero no publicó completamente los documentos que la sustentaban. Es el patrón que el caso Scialetta ilustró cuando el Vaticano aceptó la renuncia del obispo en febrero, pero no informó a su comunidad hasta que la policía lo arrestó en el aeropuerto en marzo, 1925. Y es el patrón que el informe secreto de los 3 cardenales ilustra con una claridad que 13 años de silencio han hecho si cabe más visible. Francisco recibió ese informe en marzo de 2013, cuando asumió el papado. Recibió un sobre sellado que contenía el análisis más detallado y más documentado que la institución había producido sobre sus propias disfunciones internas. Un análisis encargado por el Papa anterior, con el objetivo explícito de entender qué estaba fallando dentro del sistema y por qué los intentos de reforma encontraban la resistencia que encontraban. Y Francisco, que llegó al papado con el programa más ambicioso de reforma institucional que ningún pontífice había articulado públicamente en décadas, que habló repetidamente sobre la necesidad de una curia que sirviera a la Iglesia, en lugar de gobernarla, que encargó la reforma de la curia que finalmente produjo la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium en 2022, nunca publicó el informe, nunca reveló su contenido completo, nunca permitió que la información que los 3 cardenales habían reunido con meses de investigación y con acceso a fuentes que ningún periodista o investigador externo podía tener, llegara a la institución y a los fieles de una manera que produjera la transparencia que el momento exigía. Esa decisión tiene una justificación que merece ser reconocida con honestidad antes de ser cuestionada. El informe identificaba probablemente a personas específicas con nombres y cargos concretos. Publicarlo sin un proceso previo que permitiera a esas personas responder a las acusaciones habría sido una violación de principios básicos de justicia procesal que la propia doctrina de la Iglesia proclama como fundamentales. Algunos de los problemas que el informe describía requerían procesos internos cuidadosos que una publicación inmediata habría comprometido. Y hay información dentro de los archivos de cualquier institución cuya publicación produce más daño que beneficio si no se hace en el momento correcto y de la manera correcta. Todos esos argumentos son válidos. Todos merecen ser tomados en serio por cualquier análisis que pretenda ser honesto sobre la complejidad de gobernar una institución del tamaño y de la naturaleza de la Iglesia Católica. Pero 13 años no es el momento incorrecto. 13 años es el tiempo suficiente para que los procesos internos que la justicia procesal exige hayan podido completarse, para que las personas identificadas en el informe hayan podido ser confrontadas con su contenido en los canales apropiados, para que los elementos del informe que son relevantes para la rendición de cuentas pública hayan podido ser separados de los elementos que genuinamente deben permanecer confidenciales por razones que van más allá de la protección de la imagen institucional. Y sin embargo el informe sigue sin ser publicado completamente. Francisco lo administró durante 12 años, con la misma discreción con que lo recibió, y ahora León XIV lo tiene. Y la pregunta de qué va a hacer con él es una pregunta que las palabras de esta Semana Santa hacen imposible ignorar. Y porque León XIV dijo en el Coliseo romano que toda autoridad tendrá que responder ante Dios por el modo en que ejerce el poder que ha recibido. Dijo que hay quienes creen tener una autoridad sin límites y piensan que pueden usarla y abusar de ella a su antojo. Dijo que reconocer el rostro de Cristo implica verlo en toda persona cuya dignidad es pisoteada. Esas palabras, pronunciadas por el hombre que tiene en sus archivos el informe más detallado que la institución ha producido sobre sus propias disfunciones internas, crean una exigencia de coherencia que no puede ser ignorada indefinidamente. No porque publicar el informe sea necesariamente la acción correcta en todos sus detalles,
sino porque 13 años de silencio sobre un documento que describe resistencia, organizada al cambio, de luchas de poder y situaciones de chantaje dentro de la institución que se proclama servidora de la verdad, es un silencio que las propias palabras de León XIV hacen insostenible, sin alguna forma de respuesta que vaya más allá de la gestión institucional habitual. La conexión entre el informe secreto de 2012 y los escándalos que hemos examinado en este canal es una conexión que los hechos documentados hacen visible sin necesidad de especulación. El Batilix, que produjo el informe, fue el antecedente directo de los chats filtrados del fiscal Didi, que sacudieron el juicio del caso Bessiou. Ambos son ejemplos del mismo patrón, documentos que alguien decidió sacar de los canales internos, porque sentía que dentro de esos canales la verdad no iba a llegar a quienes tenían la responsabilidad de actuar sobre ella. El silencio institucional sobre el informe de los cardenales fue el antecedente del silencio que rodeó la renuncia del obispo Chaleta, mientras su comunidad permanecía sin información. Ambos son ejemplos del mismo patrón, la institución que sabe algo que sus fieles merecen saber y que elige cuándo y cómo y cuánto decir, basándose en criterios que priorizan la gestión de su propia imagen sobre la transparencia que sus valores proclaman. Y la resistencia organizada al cambio que el informe de los cardenales describió en 2012 es el antecedente de la resistencia institucional que el Tribunal de Apelación encontró cuando declaró nulo el juicio del caso Bessiou en marzo de 2026. El mismo patrón, 13 años de distancia, la misma institución. Y si esta conexión entre el pasado y el presente de la Iglesia te está dando una perspectiva que ningún otro análisis te había ofrecido, comparte este documental con alguien que también necesite verla, porque la verdad que conecta estos puntos es la verdad que más importa entender en este momento. Benedicto XVI renunció porque no tenía las fuerzas para enfrentar lo que el informe de los 3 cardenales le reveló sobre la institución que gobernaba. Esa es la conexión que 13 años de versión oficial no han articulado completamente, no porque la versión oficial sea mentira, sino porque la versión oficial cuenta una parte de la verdad, sin contar el contexto que le da su significado completo. Y León XIV, el hombre que heredó ese informe junto con todos los demás expedientes que su pontificado ha tenido que enfrentar desde el primer día, no tiene ahora la oportunidad de hacer con esa herencia algo que ninguno de sus predecesores inmediatos hizo completamente: la oportunidad de demostrar con hechos concretos que las palabras del Vía Crucis no fueron solo el lenguaje correcto en el momento correcto, sino el fundamento real de un pontificado que está dispuesto a examinar las sombras de la institución con la misma honestidad con que exige que el mundo exterior examine las suyas. Cuando Robert Francis Prevost salió al balcón de San Pedro el 8 de mayo de 2025 y dijo que se llamaría León XIV, heredó en ese mismo instante algo que ningún comunicado oficial del Vaticano describió completamente en los días que siguieron. Heredó los expedientes, todos los expedientes, el caso Bessiou con sus 413 millones de euros y su proceso judicial declarado nulo, el caso Chaleta con sus $270,000 malversados y su comunidad de refugiados iraquíes traicionada, las órdenes del Tribunal de Apelación que el fiscal ya estaba considerando impugnar, y el informe sellado de los 3 cardenales que Benedicto XVI encargó en 2012, que Francisco recibió en 2013, y que durante 12 años permaneció en los archivos de la Santa Sede sin ser publicado completamente. León XIV heredó todo eso, y lo heredó en el momento en que la atención global sobre la institución que lideraba era más intensa y más exigente que en cualquier otro momento de la historia reciente del papado. Pero hay algo más que León XIV heredó, que los expedientes no capturan completamente. Heredó la pregunta que la renuncia de Benedicto XVI dejó sin responder completamente, y que 13 años de silencio institucional han mantenido viva con una persistencia que ninguna gestión comunicacional ha podido extinguir. La pregunta de si la Iglesia Católica es capaz de reformarse genuinamente desde adentro, cuando las estructuras que necesitan reformarse
son las mismas estructuras que tienen el poder de resistir esa reforma. León XIV llegó a esa pregunta con una historia personal que lo diferencia de sus predecesores inmediatos, de maneras que importan cuando se trata de evaluar su capacidad para responderla de manera diferente. No llegó desde las cancillerías diplomáticas de la Santa Sede, no llegó desde los organismos doctrinales de la Curia, llegó desde Trujillo y desde Chiclayo, desde las comunidades más pobres del Perú misionero, desde décadas de trabajo pastoral, en contextos donde la distancia entre el discurso institucional y la realidad de las personas era una distancia que se medía en términos concretos y no en términos abstractos. Llegó habiendo dirigido la Orden de San Agustín a nivel mundial, habiendo gestionado una institución de escala global, con todas las complejidades que esa escala produce, y llegó habiendo sido nombrado por Francisco como prefecto del dicasterio para los obispos, el organismo encargado de supervisar a los obispos de la Iglesia en todo el mundo, el cargo desde el que teóricamente tenía la responsabilidad de garantizar que casos como el del obispo Shaleta fueran detectados y corregidos, antes de llegar al punto en que una comunidad descubriera la traición a través de los titulares de los periódicos. Y esa última conexión merece ser examinada con cuidado, porque es incómoda de una manera específica, que ningún análisis completamente honesto puede ignorar. León XIV fue prefecto del dicasterio para los obispos desde enero de 2023 hasta su elección como papa en mayo de 2025. El caso Shaleta involucra a un obispo cuyas irregularidades financieras comenzaron a ser investigadas internamente en algún momento anterior a su renuncia, aceptada por el Vaticano en febrero de 2025. La cronología exacta de cuándo el dicasterio para los obispos tuvo conocimiento de las irregularidades del obispo Shaleta y qué acciones tomó con esa información es algo que los documentos públicos disponibles no describen completamente. Pero la pregunta de qué sabía León XIV sobre el caso Shaleta antes de convertirse en papa y cuándo lo supo, sí es una pregunta que su pontificado tendrá eventualmente que responder con más claridad de la que los comunicados oficiales han ofrecido hasta ahora. No estamos diciendo que León XIV sea responsable de lo que ocurrió con la comunidad caldea de San Diego. No estamos diciendo que el prefecto del dicasterio para los obispos tenga conocimiento directo de cada caso irregular que se desarrolla en cada diócesis del mundo en cada momento. Estamos diciendo algo más simple y más verificable. Estamos diciendo que la conexión entre el cargo que ocupó León XIV antes de ser papa y los casos que heredó cuando se convirtió en papa es una conexión que existe en los hechos y que merece ser reconocida con honestidad, porque ignorarla no la hace desaparecer, no la hace más incómoda con el tiempo, porque las preguntas que no se responden voluntariamente eventualmente encuentran sus propias respuestas a través de otros canales. Y aquí es donde la historia de Benedicto XVI se convierte en algo más que una historia del pasado. Se convierte en un espejo que muestra lo que ocurre cuando un líder genuinamente bien intencionado llega a la máxima autoridad de la institución y descubre que la distancia entre lo que quiere hacer y lo que el sistema le permite hacer es una distancia que su energía individual no puede cubrir completamente. Benedicto XVI encontró esa distancia y renunció. Francisco encontró esa distancia e intentó reformar desde adentro con resultados que el caso Becciu ilustra con una precisión que ningún análisis favorable puede ignorar completamente. Y León XIV se enfrenta ahora a esa misma distancia con una combinación específica de experiencia pastoral, conocimiento institucional y exposición pública que ninguno de sus predecesores inmediatos tenía en exactamente la misma proporción. Lo que hace que este momento sea diferente de los anteriores no es la voluntad del hombre que lidera la institución. Benedicto XVI tenía voluntad, Francisco tenía voluntad. Lo que hace que este momento sea potencialmente diferente es la combinación de presiones externas que por primera vez en la historia de la institución operan con una velocidad y una persistencia que los mecanismos tradicionales de gestión de la información ya no pueden controlar completamente. Los chats de WhatsApp del fiscal Vaticano
Se publican en periódicos italianos. Los expedientes judiciales están disponibles en Internet. Las comunidades traicionadas tienen voz propia en las redes sociales. Y los canales como este pueden tomar los hechos verificados, ponerlos en orden cronológico y presentarlos ante millones de personas que están buscando exactamente esa claridad con una velocidad que ningún comunicado oficial puede igualar. Benedicto XVI no tenía ese entorno cuando recibió el informe de los 3 cardenales en diciembre de 2012. Francisco no lo tenía cuando decidió mantenerlo sellado en 2013. León XIV lo tiene ahora. Y esa diferencia, ese cambio en el entorno informativo en que la institución opera, es quizás la razón más poderosa para creer que este pontificado tiene la posibilidad de producir algo genuinamente diferente. No porque León XIV sea un hombre diferente en términos morales o espirituales de sus predecesores, ni sino porque el mundo en que tiene que tomar sus decisiones ya no le permite administrar la información con la misma impunidad que los sistemas anteriores hacían posible. Si esta conexión entre la renuncia de Benedicto XVI y el pontificado de León XIV te está dando una perspectiva sobre el momento histórico que estamos viviendo, que ningún otro análisis te había ofrecido, suscríbete a este canal, porque seguimos construyendo esta perspectiva con un nuevo documental cada día, y lo que viene a continuación completa el cuadro de una manera que no querrás perderte. 13 años. Ese es el tiempo que separa el 17 de diciembre de 2012, el día en que 3 cardenales le entregaron a Benedicto XVI un informe que describía con precisión documentada las disfunciones más profundas de la institución que gobernaba. Sí, del momento en que León XIV está sentado frente a ese mismo informe, con la responsabilidad de decidir qué hacer con él. 13 años en que la Iglesia Católica vivió el pontificado más largo y más turbulento de su historia moderna reciente, el de Francisco, que intentó reformar desde adentro las estructuras que el informe describía, y que encontró en ese intento la resistencia que el informe había predicho. 13 años en que los escándalos que el informe anticipaba, las luchas de poder, la resistencia organizada al cambio, los mecanismos de opacidad institucional que operan independientemente de la voluntad de quien ocupa el solio pontificio, se manifestaron en casos concretos con nombres y fechas y expedientes judiciales que hemos examinado en detalle en los documentales anteriores de este canal. 13 años, y el informe sigue sin ser publicado completamente. Lo que emerge de todo ese examen no es una teoría conspirativa sobre por qué Benedicto XVI realmente renunció. Es algo más honesto y más incómodo que una teoría conspirativa. Es un patrón verificable, documentado, que se repite con una consistencia que trasciende los individuos que ocupan los cargos y que describe algo sobre la naturaleza de la institución que esos individuos gobiernan. El patrón de una institución que cuando se enfrenta a verdades incómodas sobre sus propias estructuras elige la gestión controlada de esa información, sobre la transparencia, que sus propios valores proclaman como fundamentales. El patrón que produjo el insomnio de Benedicto XVI, el patrón que produjo los decretos secretos de Francisco, en el juicio del caso Becciu, sí, el patrón que produjo el silencio sobre la renuncia del obispo Scialetta, mientras su comunidad permanecía sin información. El mismo patrón, personas diferentes, el mismo resultado. Benedicto XVI fue un hombre de una brillantez intelectual excepcional, que llegó al papado con un programa claro y con la convicción de que su autoridad formal era suficiente para producir los cambios que la institución necesitaba. Descubrió que no lo era, que la distancia entre la autoridad formal y la capacidad real de cambiar una institución de 2000 años, con mecanismos de supervivencia profundamente arraigados, era una distancia que su energía física deteriorada ya no podía cubrir, y tomó la decisión que tomó, y una decisión que fue a la vez un acto de humildad genuina y una admisión implícita de que el sistema que había intentado reformar era más poderoso que la voluntad individual del hombre que lo lideraba. Esa admisión nunca fue hecha explícitamente, no en la declaración del 11 de febrero de 2013, no en la carta a Sewall de octubre de 2022,
pero estaba ahí, en el espacio entre lo que se dijo y lo que los hechos documentados sugieren. En los 54 días, entre el informe de los cardenales y el anuncio de la renuncia, en el insomnio que comenzó en 2005 y que nunca se resolvió completamente, León XIV tiene ese informe. Tiene los expedientes de los casos que el patrón que ese informe describía produjo en los años siguientes. Y tiene algo que Benedicto XVI no tenía cuando recibió el informe en 2012. Si tiene un mundo que ya no permite administrar la información con la misma impunidad que los sistemas anteriores hacían posible. Un mundo en que los chats privados del fiscal Vaticano aparecen en los periódicos, en que los documentos judiciales están disponibles en Internet, en que las comunidades traicionadas tienen voz propia y herramientas para hacerse escuchar que ninguna era anterior les había dado, y tiene las palabras que él mismo pronunció esta Semana Santa en el Coliseo Romano, ante 30,000 personas. Toda autoridad tendrá que responder ante Dios. Esas palabras están ahora en el registro histórico de su pontificado. No pueden ser retiradas, y crean una exigencia de coherencia que el 30 de abril y el 22 de junio van a comenzar a examinar con una precisión que ningún comunicado oficial podrá gestionar completamente, si los hechos no la respaldan. La pregunta que 13 años de silencio institucional no han respondido completamente es simple. ¿Es la Iglesia Católica capaz de reformarse genuinamente desde adentro, cuando las estructuras que necesitan reformarse son las mismas estructuras que tienen el poder de resistir esa reforma? Benedicto XVI encontró esa pregunta y renunció. Francisco encontró esa pregunta e intentó reformar con resultados que los expedientes documentan con más honestidad que cualquier balance oficial. León XIV tiene esa pregunta sobre su escritorio junto con el informe que la hizo imposible de ignorar hace 13 años. Y lo que haga con ella en los días y las semanas y los meses que vienen, va a decir algo definitivo sobre si el Papa que no estaba en la lista de Malaquías es el Papa que escribió un nuevo capítulo en la historia de la institución, o el Papa que encontró sobre su escritorio la misma pregunta que sus predecesores dejaron sin responder, y tomó la misma decisión de administrarla en lugar de responderla. Estamos observando, con esperanza, con exigencia, con la honestidad que la fe genuina y el periodismo genuino tienen en común cuando los dos se toman en serio. Si llegaste hasta el final de este documental, es porque eres exactamente el tipo de persona que este canal necesita. Alguien que busca la verdad con honestidad, que no acepta respuestas fáciles y que entiende que amar a la Iglesia significa exigirle coherencia entre lo que proclama y lo que demuestra cuando nadie la está observando. Comparte este documental con alguien que también merezca tener esta conversación. Hay algo que este canal todavía no ha examinado completamente, algo que conecta todo lo que has escuchado en este documental y en los 4 anteriores con una dimensión de la historia de la Iglesia que ninguno de los análisis anteriores ha desarrollado en profundidad. Es la historia de los momentos en que la Iglesia Católica encontró dentro de sí misma los recursos para transformarse genuinamente cuando todo parecía indicar que era demasiado tarde. Y aún los momentos en que el patrón que hemos documentado en este canal fue interrumpido por personas que dentro de la institución tomaron decisiones que cambiaron la dirección de algo que parecía inamovible. Esos momentos existen, están documentados, están verificados y están en el siguiente video esperándote ahora mismo.